Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos y a todes. Mi nombre es Emiliano Morales Hernández y el día de hoy quiero platicar con ustedes de una fecha muy importante y el por qué se debe de priorizar. El 12 de agosto se celebra el Día Internacional de la Juventud. Esto con la intención de poner en primer plano el potencial que tienen los jóvenes para la construcción de las sociedades modernas. Sin embargo, ustedes se preguntarán, ¿la juventud significa un estadio en la etapa de la vida, de los 12 a los 29 años? ¿Tiene que ver con otras muchas más variables? Acompáñenme en este video para poder descubrir, mirar con una óptica un poco más crítica e informada sobre lo que significa ser joven en el siglo XXI, pero sobre todo lo que significa ser joven en México. ¿Pero qué significa la juventud? Debemos de entenderla desde su parte contextual, en el sentido histórico, en la construcción cultural, pero sobre todo en el sistema de relaciones que significa ser joven. Se aborda primordialmente desde la parte biogenética, que quiere decir el proceso en donde el ser humano se va desarrollando y va alcanzando un grado de madurez en la adolescencia. También tenemos la parte sociogenética, en donde el joven, el sujeto, se inserta dentro de las problemáticas sociales de su entorno. También tenemos la parte psicogenética, es decir, en donde el ser humano aprende en lo cognitivo, en lo afectivo, las emociones con sus pares, con su familia, y la parte personal, cómo se mira el joven a sí mismo. Del mismo modo, vamos a observar cómo existen las diferentes variables para entender de una manera más clara, de una manera más amplia, lo que significan las juventudes. Esas son las tres formas en las que se le estudia. Sin embargo, hay una serie de variables que interactúan entre sí y que se relacionan para arrojarnos un concepto más amplio de lo que es la juventud. En primer lugar, tenemos la moratoria social. La moratoria social tiene que ver con la etapa en donde al joven se le es más permisivo, en donde tiene más oportunidades de estudiar, en donde no se le exige una carga más rigurosa como lo es con los adultos. Sin embargo, esto arroja una primera cuestión y una primera problemática: la clase social, porque hay muchos jóvenes que no pueden acceder ni pueden continuar con sus estudios. Entonces, en este sentido, la moratoria social se ve muy afectada. Por otro lado, tenemos a la generación. La generación quiere decir el momento en donde el sujeto, el joven, se inserta dentro del contexto social, dentro de las problemáticas sociopolíticas de su entorno. Asimismo, tenemos el plano corporal. El plano corporal quiere decir en el momento en donde el joven se ve como un individuo y se asume con derechos, obligaciones, se ve como un sujeto. Ahora bien, abordamos a la estética y a los signos juveniles. Esto tiene que ver meramente con el consumo de los signos juveniles en una sociedad de consumo. Lo que debería ser el joven estereotipado en la belleza, la salud, el ideal de la juventud, en donde estudia, en donde tiene relaciones amorosas, sin que necesariamente necesite el dinero, sin vivir una vida adulta. Por otro lado, tenemos al joven oficial. El joven oficial tiene que ver con una imagen caucásica del joven emprendedor, del joven exitoso, del joven que se aspira, que muchas veces resulta ser una creación de la misma sociedad de consumo. Último es las tribus juveniles. Las tribus juveniles nacen en contraposición a ese joven oficial que dictamina la sociedad que se debe de ser. Es en donde emergen las tribus juveniles. Estas son las diferentes variables para entender un poco más el contexto en el que se desarrolla un joven, las diferentes variables que uno debe observar a la hora de abordar las problemáticas de la juventud. Una de las principales formas y expresiones de los jóvenes se da mediante las nuevas tecnologías. Un joven contemporáneo no se puede entender sin el internet, sin las cámaras, sin las redes sociales, porque han encontrado en esta forma de comunicar una forma y un estilo de vida muy en particular, en donde se cuentan microrelatos, en donde el tiempo se virtualiza, en donde ellos logran captar algo que como adultos no tienen, y es el control. El control dentro de las redes sociales para un joven significa mucho, porque permite el proceso en donde un joven se arriesga, en donde un joven decide ser lo que él quiere hacer sin necesidad de estar al escrutinio del qué dirán. Y si está al escrutinio del qué dirán, créanme, no le importa. Ahora bien, ya vimos las variables de lo que significa la juventud, pero ¿cuáles son las problemáticas que enfrenta la juventud? Cuando hablamos de problemáticas de la juventud, hablamos de todas aquellas situaciones que vulneran la autoestima de las y los jóvenes, que permiten o que bloquean el desarrollo de la libre personalidad. Hay diferentes autores que encuentran 8 formas de distinguir, o más bien 8 problemáticas
para distinguir a la hora de abordar a la juventud. La primera son las personales. Las personales tienen que ver con la imagen corporal, de cómo se percibe el joven, alguna depresión, algún vicio o incluso alguna crisis de fe. En la segunda tenemos las pérdidas de significación afectivas. Esto quiere decir cuando algún joven experimenta alguna pérdida importante dentro de su núcleo familiar, que se le haya muerto su abuelita, que se haya mudado de residencia o que haya perdido algún amigo importante. La tercera tiene que ver con las familiares, es decir, con las discusiones que encuentra o que existen dentro de su entorno, el abandono por parte de su familia o la falta de imágenes dentro de sus núcleos familiares. La cuarta son las sexuales, es la etapa en donde un joven experimentó algún tipo de violación, está confundido con su identidad sexual o tiene alguna enfermedad de transmisión sexual. La penúltima tiene que ver con las educativas. Es el proceso en donde el joven tiene dificultades en el aprendizaje dentro de sus escuelas, está frustrado con las calificaciones en su universidad, no cree ser apto para lo que está estudiando e incluso tiene crisis vocacional dentro de sus mismos estudios. Por último tenemos a las que tienen que ver con los padres y con las madres. Si algún padre o alguna madre tiene algún padecimiento, si tiene alguna enfermedad, incluso si tiene una situación de abandono por parte de sus padres o de su madre. No se debe plantear si la juventud tiene problemáticas o si el mismo proceso de crecer implica un problema dentro de la sociedad, sino más bien cómo las dificultades del entorno obstruyen y obstaculizan el libre desarrollo de la personalidad del joven, que no permita un joven completo que pueda estar dedicado a sus estudios, que pueda estar dedicado a desarrollarse y encontrar su libre personalidad. Y a partir de estas problemáticas encontramos que en la región, en México y en América Latina, dos de las cosas y de los ejes centrales que atraviesan a esta región, que es la falta de empleo y la inseguridad, tiene que ver necesariamente con las problemáticas que atraviesan a las juventudes. Hasta aquí hemos visto que los jóvenes son colectivos sujetos desprovistos de oportunidades y de formas para actuar y de transformar su realidad social. ¿Qué es lo que se propone? ¿Qué es lo que los gobiernos deben de tener en claro y deben de tener frente al momento de generar políticas públicas para que los jóvenes no pasen por estas situaciones? Es un concepto muy fácil y muy básico, pero que incluye muchos otros aspectos. El empoderamiento juvenil. El empoderamiento tiene que ver con el control y el dominio de la vida del joven. Son las herramientas que le permiten construir, generar y avanzar en todos los medios posibles para alcanzar sus propios objetivos. Por eso es tan importante que dentro de las políticas públicas el empoderamiento sea un eje central para favorecer y fortalecer a las y los jóvenes. Es importante saber que se encuentran en tres niveles, como lo dijimos, en lo individual, en lo institucional y en lo comunitario. Es decir, puede verse dentro de la familia, dentro de la sociedad, en un partido político o en colectivas incluso. Por eso es muy importante que cada que se vaya a hacer política para jóvenes se vea desde el punto del empoderamiento de las juventudes. En conclusión, cuando hablamos de juventudes debemos de entender en sus diferentes factores, en sus situaciones y problemáticas que constituyen no solo la sociabilización del sujeto, sino la construcción de una identidad, de una forma de ser del joven. En América Latina es complicado ser jóvenes porque muchas de las veces no se tiene el piso necesario para poder desarrollarse, para continuar con sus estudios, para vivir una vida tranquila, una vida plena, una vida que tenga todas las comodidades que supondría la vida en juventud. Debemos apostar a construir una juventud más igualitaria, sólida y empoderada. Y la frase y el video termina con esto: una juventud en la que no se confía, una sociedad en la que no tiene confianza en su juventud, es una sociedad perdida. Como dice Ortega y Gasset, la juventud necesita creerse a priori superior. Claro que nos equivocamos, pero precisamente ese es el gran derecho de la juventud. Muy buenas noches, este es el pequeño spot, el pequeño equipo con lo que estamos realizando, los videos que van a estar ustedes viendo. Mi nombre es Emiliano Morales, Jitsu Obando, Paola Barrol y Shail Sánchez. Nosotros desde la Ciudad de México les queremos desear una buena semana de las juventudes. A ver, 4K. Ya que se